La voz de los protagonistas. En Contextos. Así es día del contexto de las empresas familiares y está con nosotros el licenciado Fernando Todd, y con él vamos a escuchar sobre un tema. Yo le decía que difícil y decía Fernando, no es difícil. Vamos a ver por qué no es difícil nombrar quién se hará responsable de la empresa. Ok, gracias Marcela, gracias Juan. Vamos a platicar hoy un poquito de tu familia, de tu empresa, de tu patrimonio. Y el día de hoy, durante todo este tiempo hemos platicado de temas que a lo mejor se quedan un poquito arriba, que no podemos aterrizar porque pueden sonar complejos o técnicos, pero lo que vamos a tratar de hacer hoy es entender por qué las cosas que hemos venido explicando son importantes. Hemos hablado de planes de sucesión, hemos hablado de protección patrimonial, hemos hablado de un protocolo de familia, y todas estas cosas muchas veces decimos, híjole, pues gastamos energía y gastamos tiempo, y no sabemos cuál es la real aplicación que puede tener esto. Sin embargo, cuando nos vamos a la vida real y vemos la gran cantidad de empresas familiares que durante el transcurso de su vida se van perdiendo, van causando conflictos en las familias y van afectando seriamente la economía de la región y de los ciudadanos, entendemos que hay cosas que se pueden haber salvado. Y yo traje hoy 3 supuestos que son, creo, básicos, o que si le cambiamos el nombre de primo por hermano o tal por cual, lo podemos aplicar en muchas de las cuestiones. Entonces vamos a platicar acerca de estos casos, ver qué opciones de solución tienen, y a lo mejor no son sencillos, pero hay algo que podemos hacer para aterrizarlos, ¿no? El primer supuesto del que vamos a platicar hoy es una familia, digamos, normal, que tenga 3 hijos, que sean 2 varones y una mujer, ¿sí? Los tres hijos han desempeñado en algún momento, conocen la empresa, han trabajado en ella en puestos según las cualidades que puedan tener o la preparación que tengan. Y el problema, la disyuntiva, se encuentra en ubicar cuál de estos 3 hijos es el idóneo para tomar las riendas de la empresa una vez que el fundador se retire. Podemos suponer que estos 3 hijos tienen cualidades diferentes, como todos. Uno es muy bueno para las cuestiones operativas, el otro es muy bueno para las relaciones públicas, y el otro, y la hija, digamos, es buena para la administración y las finanzas. ¿Cómo podemos nosotros determinar a cuál de estos 3 hijos que tienen cualidades podemos dejarles la empresa? Primero es importante conocer cuál es la intención de los hijos, cuál es el plan de vida y el plan de carrera que tienen los hijos. ¿Están interesados en continuar con la empresa? Para este supuesto vamos a decir que están interesados en seguir trabajando en la empresa. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuál es el perfil de los puestos? Aquí ya hemos hablado de la necesidad y de la importancia que tiene definir los puestos de la empresa en el organigrama. Es decir, el director general, qué cualidades debe tener, qué preparación debe tener y qué experiencia debe tener. Y del director general para abajo en todos los puestos. Entonces esto nos lleva a determinar que una vez que hayamos hecho este trabajo, la descripción de puestos y la determinación de los valores y las conductas que queremos que tengan nuestros trabajadores, ubicar cuál de nuestros hijos cumple mejor con cuál de los perfiles, para poder así establecer qué hijo se va a encargar de qué puesto. Esto es importante porque al final del día se toman decisiones de carácter a veces emocional. Muchas veces es el hijo mayor, por el simple hecho de ser el hijo mayor, creemos que lleva una preferencia implícita, y a lo mejor no necesariamente debe ser así. A lo mejor tenemos que atender a cuál es el rubro de la empresa, a qué se dedica. Si el core business de la empresa es las relaciones públicas, por ejemplo, pues a lo mejor hay un chavo que es buenísimo en relaciones públicas y puede ser el director. O si es una empresa que su margen de ganancia está en cuidar los pesos y los centavos, pues hay que poner a una directora general, en este caso la hija,
que es buenísima en temas de administración y de finanzas, porque es lo que va a redituarle a la empresa. Y la empresa tenemos que verla como la fuente generadora de riqueza. Y si nosotros ponemos a un hijo o a una hija que no está capacitada para dirigir la empresa, lo que va a pasar es que va a haber conflicto familiar y va a haber problemas en la empresa, porque a quien estamos escogiendo no es el idóneo para el puesto. Esto no quiere decir que al hijo lo vayamos a dejar de querer, o no quiere decir que el hijo sea un inútil. Simplemente hay puestos y hay funciones que se deben de tomar específicamente para cada uno de los. Entiendo perfecto, Fernando. Sin embargo, tú estás hablando en el terreno de los ideales, donde haya mucha objetividad y donde haya mucha cabeza fría para elegir. Y cuando hay lazos tan fuertes como el de un papá hacia un hijo, y cuando hay una cierta cultura y una cierta manera de venirse comportando las familias, de que el primogénito es el líder natural en la sucesión, es bien difícil, tenga o no tenga las características para hacerlo. Y además, hay otra cosa, también en el terreno de los ideales, si por ejemplo la mujer da muestras de que es muy capaz en el terreno de las finanzas, pues tendría que hacerse cargo de las finanzas de la empresa, pero hay una misoginia latente donde puede ser que la mujer sea la que lleve las riendas de la empresa, pero nunca figura como la líder de la empresa. Vienen y ponen al varón. Estoy pensando en muchas empresas en este momento que tienen esta estructura, y que desgraciadamente es parte de una dinámica cultural claro. en el entorno. Con las cargas históricas no podemos pelearnos. O sea, si nos vamos a muchos años atrás, el hijo mayor se quedaba a cargo del feudo, el segundo se iba al ejército y el tercero se iba de padre, ¿sí? O sea, de esta manera fue como anteriormente podían controlar la repartición del patrimonio, porque el hijo mayor se encargaba de la administración, el otro se iba de militar y el otro se iba de padre. Y las sucesiones de los reinos, ¿no? Exactamente, por ejemplo. Exactamente. Y en nuestros días hay todavía muchas de estas cuestiones que están latentes. Tábitas, sí. Y sí, definitivamente se requiere mucha objetividad. Tanta objetividad que por eso las empresas familiares que no son objetivas y que no trabajan de manera seria en sus planes de sucesión y en su institucionalización, por eso hay tanta pérdida de empresas de este tipo. Por eso el traspaso de la primera generación a la segunda es tan complicada, porque no nos damos la oportunidad de sentarnos a trabajarlo y a poderlo identificar. Y lo que dices de la mujer, pues sí es cierto, lamentablemente es algo que no podemos ocultar, pero también es cierto que cada vez hay más mujeres empoderándose y ocupando lugares importantes en todos los aspectos del. Pero fíjate, todavía está metida esta idea, bueno, que al cabo ella se va a casar y el esposo tendrá que ver por dónde va el rumbo. Y entonces es como actividad complementaria, no como una actividad que sustente a la empresa familiar. Claro, definitivamente. Y por eso tenemos que atender también a los intereses propios de cada persona, porque si una mujer decide ser ama de casa, pues también es algo muy correcto. No tiene por qué necesariamente trabajar y meritorio, además. Y meritorio, claro, muchísimo. La principal empresa de un ser humano se llama familia. Definitivamente. Entonces, si ya podemos atender al perfil de puestos para concluir el primer caso, porque luego se me va a acabar el tiempo, no sé, creo que ya. Dale. El tema de los perfiles de trabajo va a ser lo que nos puede ayudar mucho a ubicar, a aterrizarnos un poquito y a decir, a ver, hijos, el que nos conviene a todos es Juanito, ¿sí? Para que guíe las decisiones de la empresa, entendiendo que los otros hijos pueden participar dentro del consejo de administración o pueden participar como accionistas. Y a los accionistas les va a convenir más que la empresa sea dirigida por el mejor líder para que haya más dividendos y se genere más riqueza, en lugar de que la dirija alguien que tenga menos capacidad para ese efecto específico, y entonces el patrimonio y la riqueza de la familia se nos va perdiendo, ¿no?
No sé si me da tiempo del otro porque sí, me pongo nervioso porque no, está parpadeando. Tú tranquilo. Que el reloj se ponga nervioso. Ok, perfecto. El otro supuesto en el que nos podemos topar es la familia que tiene 3 hijos y que ninguno se interesa por trabajar en la empresa. Aquí ¿qué complicaciones existe? Pues si ninguno de mis hijos se quiere hacer cargo de la empresa, pues lo primero que podemos pensar es que la empresa se va a perder a la muerte del fundador o al retiro de este. Ahorita con el problema tan grande que tenemos de pensiones en México, eso es un problema grave, porque si los ciudadanos no nos empezamos a preocupar en cómo nos vamos a retirar y con qué dinero nos vamos a solventar en nuestra vejez, pues al parecer ya ni pensiones ni el seguro te va a ayudar para nada, ya no contamos con ellos. Entonces la empresa se vuelve un vehículo muy importante para mantener un nivel de vida en un futuro, incluso si los hijos no se quieren encargar de ella. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Volvemos a la descripción de puestos, que es básica, e identificar un director general que se haga cargo de él. Contratar un externo para que cubra el perfil de la descripción de puestos y sea director general de la empresa a mi retiro, ¿sí? Y entonces la empresa puede sobrevivir sin pasársela a alguno de nuestros hijos y mantener la esperanza de que en un futuro algún nieto o alguna siguiente generación se pueda encargar de la empresa o no. Porque si logramos hacer que la empresa sea un relojito que funcione de manera independiente a través de un consejo de administración, y cuando digo consejo de administración no quiero que nos asustemos, porque la mayoría de las empresas no van a tener un consejo de administración con una mesa de roble largo y viejitos barbones tomando decisiones. Un consejo de administración lo podemos hacer de una manera muy, muy simple y muy tropical, sentándonos con 2 personas que sepan del negocio, un externo que nos ayude, algo chiquito para empresas familiares pequeñas que puedan seguir reuniéndose cada 3 meses a tomar decisiones del negocio, y que el director general sea quien se encargue de aplicar estas decisiones en la empresa. Pero con un seguimiento muy puntual, ¿no? Porque al ojo del amo. Claro, no, definitivamente por eso es importante las reuniones cada 3 meses para revisar indicadores y cómo van de inventarios, cómo van de ventas, cómo van de... Oye, Fernando, déjame interrumpirte porque aquí hay una pregunta que me parece interesante, y lo que te preguntan es lo siguiente: en un consejo de administración, un accionista puede no tener utilidades, puede no retirar utilidades y reinvertir su dinero dentro de la empresa. Sí, definitivamente. Aquí hablamos de dos canchas diferentes. Una, el accionista, digamos que trabaja en la asamblea de accionistas. La asamblea de accionistas se reúne por ley por lo menos una vez al año, por ahí de abril, para revisar los estados financieros, el ejercicio fiscal que concluyó, y decidir justamente qué se va a hacer con los dividendos en caso de que se haya. En caso de que hubieran. Los dividendos pueden reinvertirse o pueden retirarse. Bien. Depende de lo que acuerde la asamblea de accionistas. Bien, es súper interesante el tema. Y yo creo que podríamos tener una segunda sesión al respecto. Perfecto. Para tener más claridad de cómo hacer este nombramiento de la persona que se quedará al frente de una empresa. Claro. Muchas gracias, Fernando. ¿Nos dejas un punto de contacto? Claro que sí, mi página es www.ftr.mx. Gracias, el licenciado Fernando Tod estuvo con nosotros en el contexto de las empresas familiares.